Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balu Tealdo. Ocho minutos pasan de las 2 de la tarde, estás disfrutando de todas las tormentas juntas en Cítrica Radio con su conductor Esteban Checho. Y si es viernes es porque nos toca, tenemos el deseo de hablar con ella, nuestra futura antropóloga Balu Tealdo. Bienvenida, ¿cómo va eso? Hola, ¿cómo están, Cítriques? Bien, súper bien, acá disfrutando, acá gozando el viernes. ¿Vos cómo venís? Bien, estudiando bastante. Tengo que hacer 2 parciales el fin de semana, pero es desafiante, pero se puede. Sí, no, es una cosa, ya estamos en el huracán dando vueltas, tipo Patty y Selma ya fumando, porque como que superado completamente, Sí. pero sí, siempre decimos lo mismo, siempre decimos son semanas intensas, es una vida intensa y punto. Es una vida intensa, sí, total. Si uno decide estudiar una carrera, la que sea, tiene que afrontar adversidades, pero que vale la pena, se supone. Obvio. O espero, no sé. Al final les digo. Totalmente, sí, yo tampoco sé, yo también, nadie, creo que acá En una buena cantidad de años les aviso cómo me fue. creo muy poca gente acá puede dar fe de eso, pero dan fe de eso, cuesta, pero da recompensa. Balu, da recompensa ver a uno de los íconos culturales de los últimos tiempos pasar un buen momento después de muchos años ensombrecida, ¿verdad? Sí. La columna de hoy vamos a traer a una imagen tal vez impensada desde un punto de vista social, pero que de repente tiene relación, y es la señorita Britney Spears, que no sé si a alguno les suena, debería igual, Total. porque si no me voy a ofender. Total. Y es una de las artistas íconos pop más importante de los años 2000, que es cuando fue su boom, digamos, fines de los 90, principios del 2000, que es una cantante estadounidense que desde muy pequeña ya era muy famosa, muy conocida, y que bueno, la historia que vamos a contar ahora se hizo también muy conocida en los medios y toda su vida, básicamente. En el 98 en 1998, es cuando estalló, digamos, cuando saltó a la fama con una canción que se llama Baby One More Time. Sí. Espero que también la conozcan o al menos la hayan bailado una vez, porque realmente vale la pena. Es una buena terapia. Y con solo 16 años, o sea, ya prestemos atención a la edad, era bastante pequeña, con tan solo 16 años se hizo famosísima. Y a partir de ahí no bajó, o sea, año tras año sacando o discos o éxitos, haciendo shows increíbles, etc. Ahora, empezaron a surgir varios problemas para ella en el año 2007 porque muchas situaciones personales por las que ella estaba pasando, tales como un divorcio, la tutela de sus hijos, etc., se empezaron a hacer públicos. Ella era pero tan famosa que no podía salir de su casa sin que la persigan los paparazzis o que se sepa absolutamente todo lo que le sucedía en su vida en los medios, ¿no? A raíz de todo esto, en el 2008, su papá asume, junto con el abogado de la familia o el abogado que las acompañaba, una tutela a Britney Spears, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente es una muerte civil para Britney, porque quiere decir que no puede hacer absolutamente nada sin el permiso de sus tutores, claro. O sea, de su padre. Claro. No puede ni salir de su casa, ni administrar su dinero, ni visitar a sus hijos, no puede tomar ninguna decisión si no es consultada primero por su papá, ni consultada ni autorizada. O sea, esto es terrible porque estos recursos se usan en situaciones muy límites, en las que a ella en este caso igual en teoría le habían diagnosticado una demencia, o sea, su salud mental se veía muy frágil, y entonces por eso en teoría no podía manejar ni el dinero ni podía tomar decisiones por motus propio, y por eso necesitaba una tutela. Pero lo bizarro de todo esto es que uno dice, bueno, si tu estabilidad mental, si tu salud mental no se encuentra en condiciones para ejercer tus derechos civiles que te corresponden a partir de los 21 años, sí.
Entonces tampoco podés trabajar ni podés hacer nada, se supone que es una situación muy delicada. Claro. Pero aparentemente eso no funcionó así para Britney y a pesar de estar bajo la tutela de su padre, ella siguió trabajando, sacando discos, cantando, dando shows y todo. Y acá es cuando empezó como todo el conflicto, ¿no? Porque todo lo que ella ganaba trabajando, lo ganaba, o sea, lo administraba su padre y todo ese dinero, él lo administraba para ella y él se quedaba con una parte muchísimo mayor que le daba a ella como si fuera una simple niña, ¿no? Y Sí. no una mujer que efectivamente gana su propio dinero y tendría derecho a administrarlo. Una tutela totalitaria, o sea, una tutela básicamente limitando cualquier derecho social que Britney pudiera ejercer sobre lo que ganaba con el sudor de su frente. Sí, como si fuera un menor o peor, ¿entendés? O sea, o peor que niña, ¿eh? Porque muchas veces cuando vos sos un niño, haces tus cosas también sin pedirle todo constantemente derecho a tus padres. Sí. Y en este caso, legalmente, ella no podía. Claro. Bueno, entonces, en todo este revuelo, los fans, que pensemos que tiene fans alrededor de todo el mundo, o sea, realmente es un ícono pop importantísimo dentro de la industria, empezaron a organizarse para intentar ayudarla, ¿no? Algunos allegados también, no todos, porque lamentablemente la mayoría de la gente que rodeaba a Britney estaba complotándose para que esta tutela siga funcionando, ¿no? O sea, a lo largo de todo este tiempo ella tuvo audiencias y quiso cambiar de abogados y hubo un montón de cosas que no la dejaron hacer, por lo tanto, quienes no formaban parte de su círculo más cercano intentaban hacer algo para ayudarla. Y ahí es cuando surgió hace un par de años todo este movimiento que espero que hayan escuchado también alguna vez, que es el Free Britney, Sí. o sea, liberen a Britney, que es justamente mayoritariamente fans o bueno, personas que en algún momento la conocieron, donde la querían ayudar para anular esta tutela. Hace un par de meses hubo una audiencia donde ella pudo hablar y su voz fue escuchada y dijo que jamás quiso la tutela, que su padre, tenía una muy mala relación con él, que no la dejaba hacer absolutamente nada y que su vida era un constante padecimiento. O sea, terrible, literalmente terrible. Sí. Pero por suerte en esta semana, el padre de Britney Spears, Jamie Spears, renunció a la tutela y entonces, ahora en teoría Britney es libre, no tiene más tutelaje, pero bueno, se tienen que terminar de arreglar un par de cositas judiciales. Así que eso es una muy buena noticia. Pero bueno, por 13 años, ella fue literalmente, y acá es lo que me interesa traer de hoy, un objeto de consumo dentro de la industria, completamente. Donde se la utilizaba para el ocio del público, de sus fans o de los consumidores, y donde el beneficio económico estaba tan solo para unos pocos, que era su padre, el abogado, y bueno, quienes ayudaban a mantener esa tutela. Claro. Mientras la salud de ella, física, mental y todo lo que confiere su persona, se dejaban completamente de lado. Britney nunca dejó de facturar, digo, como bien decís vos. Nunca dejó de trabajar, Claro. nunca. O sea, a pesar de estar bajo la tutela a partir del 2008, todos los años hacía algo, excepto en el 2019, que había firmado para hacer un concierto en Las Vegas, bla, bla, bla. No lo hizo y un tiempo después se supo que era porque se había negado y no la pudieron obligar esta vez a trabajar. Pero si no, todos los años anteriores ella era obligada a hacer algo que no deseaba, o en todo caso, si le gustaba hacer conciertos y hacer performance y lo que sea, la ganancia que ella tenía no iba para su persona, ¿no? Claro. Sino justamente para quienes la tutelaban. Claro. Entonces me puse a pensar, y el caso de Britney es un extremo, por supuesto, pero hay muchos artistas que también funcionan con esta imagen, ¿no? Como un objeto de consumo más, olvidándonos de la persona. Total. Entonces, para empezar a pensar un poquito de dónde sale todo esto, traje, como a veces traigo en las columnas, a personas que nos ayudan a pensar. Total. En este caso es un sociólogo polaco, que tal vez nos suena un poquito de haber leído su nombre por ahí, que se llama Zygmunt Bauman. A veces aparece en algunos textos que leemos o lo citan. Y es muy interesante porque él plantea que vivimos en una modernidad líquida. A diferencia de hace 60 años, que no tenía nada que ver con la liquidez, sino más con lo sólido. ¿Por qué usa él esta metáfora, no? Porque es una sociedad en la que es frágil, en la que es flexible, en la que las cosas están cambiando todo el tiempo, en las que nos tenemos que adaptar a lo nuevo y todo el tiempo las cosas suceden instantáneamente, ¿no?
A diferencia de hace 60 o 70 años, donde tal vez las cosas no cambiaban tanto en 10 o 15 años al futuro y uno podía planificar su vida, o lo que pasaba muchas veces es el padre tiene una fábrica y su hijo va a quedar a cargo y eso va a seguir siendo igual. Y en la actualidad sabemos que eso no sucede. Vivimos en una sociedad occidental, en un mundo occidental muchísimo más dinámico. Más fluido, donde, no justamente líquido, más fluido. Claro, exacto, más fluido. De ahí viene la metáfora y por eso me gusta usar este concepto para pensar Claro. de dónde sale todo esto. Claro. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, los productos en el sentido económico que persisten son el vidrio, el plástico y el software, ¿no? A comparación de hace 60 o 70 años, donde teníamos una fábrica metalera, ¿no? O una industria anterior, entre comillas, a lo que ahora es la mega producción de todos estos productos, o los típicos made in China, ¿no? Que sabemos que son cosas de plástico, Claro. donde el dinero es digital, donde el comercio es electrónico. Bueno, nada, como que tiene que ver con todo este nuevo tipo de sociedad y justamente de modernidad líquida, donde es más fluido y donde no todo es tan estático. Claro. Ahora, el eje, digamos, de toda esta sociedad o esta modernidad en la que estamos viviendo son los famosos medios de comunicación. O sea, gran parte de la información que manejamos o de la manera en la que vivimos, esa información pasa por los medios de comunicación. Que acá voy a traer un concepto que también a veces hablo de esto, donde los medios de comunicación son como la arena perfecta para la cultura de masas. Creo que lo hemos hablado un par de veces a este concepto, este término que también es tratado teóricamente por gente que vivió hace muchos años, y que desde mi punto de vista a veces tienen una visión un poco pesimista de la cultura de masas, porque habla justamente de un consumo cultural de entretenimiento para mucha gente, ¿no? Que es muy fácil de digerir, que no llama a la reflexión y que más que te atonta antes que te hace pensar, ¿no? La cuestión es que ya hablamos de que a veces los consumidores no son tan pasivos y de que se puede modificar este tipo de consumo. Pero, en este caso, nos sirve pensar que hay un consumo de masas porque es acá donde circulan fácilmente todos estos productos llanos que vemos en la televisión o en las redes, donde nos atraviesa una mediatización constante, ¿no? Y los límites justamente entre lo público y lo privado, como ya veníamos hablando en otras columnas, no es tan claro, y donde lo que más importa es la imagen y la representación, ¿no? Como que estas dos cosas van juntas. Incluso algo que justo ahora estamos viendo ese tema en opinión pública en la facultad, está la teoría de efectos cognitivos, que básicamente habla de cómo los medios no nos dicen qué pensar, sino sobre qué pensar. Digo, hasta hay una trampa de que los medios a veces generan falsas antitesis, ¿viste? Esas contraculturas mediáticas, esas contraculturas que salen en el prime time. Son contraculturas, digo, un poco, no me voy a adelantar, ¿no? Pero un poco lo que ha sucedido acá es que ha salido varias veces una muchacha muy capa que se llama Lourdes Alonso, que es activista, que es una activista del Free Britney en Argentina, y ella decía, nuestra primera victoria fue que nos dejaran de ridiculizar, porque a nosotros nos ridiculizaban cuando decíamos Free Britney. Era como, bueno, están los que hablan del Triángulo de las Bermudas, están los que hablan del Área 51, están los Free Britney. Y ella dijo, y era una ridiculización mediatizada y masificada desde los medios. Es que, ¿por qué? Porque justamente ellos estaban pidiendo por algo, ¿no? Por alguien en realidad, digo, el centro de la figura del Free Britney es Britney, justamente, obvio, que se pide por su libertad como persona, pero estamos haciendo referencia no a cualquier persona, no es un político, no es un escritor, es un ícono pop, ¿no? Dentro de una industria musical, justamente, que está atravesada, ¿no? Por lo que veníamos diciendo, por este entorno mediático, donde una de las donde el centro es justamente esta imagen representación y donde se ve constantemente una economía del protagonismo. O sea, ¿qué es esto? Que lo que importa ahí es la fama, ¿no? La fama, el individuo que sea famoso, pero no solo eso, sino a quién le vendo esa fama, ¿no? Claro. ¿Quiénes son? O sea, esa fama depende en gran parte
de quienes la consumen o de cómo lo ven los demás, de los seguidores que tiene esta persona. Y por eso también es muy fácil hacer de esta fama un negocio, un producto, una venta de esto. Y que en este caso, en esta economía del protagonismo, no es necesaria solamente al protagonista. De hecho, justamente solo con el protagonista no se podría hacer una economía, sino también a unas pocas personas que sepan manejar ese negocio. Claro. Y cómo hacer de eso una mercantilización, ¿no? Claro. Obtener un beneficio monetario. Claro. Si nos ponemos en términos económicos marxistas, hasta podríamos decir. Sí, obtener de eso un excedente. Que no es simplemente me gusta bailar y cantar y vendo mi arte, que tal vez es un capital más simbólico, si lo queremos poner en esas palabras, sino que se vuelve también económico. Y no solo eso, sino que justamente en ese negocio uno se pone a pensar, bueno, ¿qué se vende? ¿Se vende solo la música? ¿Se vende solo Baby One More Time? Porque me gusta la melodía, porque me gusta lo que dice, porque me hace bailar. En realidad tiene que ver algo mucho más que ver con que lo que se vende es la imagen icónica, ¿no? Es la imagen de Britney. Es Britney siendo una niña blanca, rubia, ojos celestes, hermosísima, que se pasea por los pasillos del colegio cantando. Es ese ícono el que se vende en realidad. Se vende y se compra como consumidores que somos también. Y entonces, a la conclusión que nos lleva todo esto, o a lo que lamentablemente terminan todas estas personas, perdón, es ser tratado como un objeto. Ser famoso en este tipo de industrias, en esta modernidad líquida, si le queremos llamar, es ser tratado como objeto. Y no solo eso, sino que Britney es víctima de uno de los principales países ejecutor y promotor de este tipo de cultura, que es Estados Unidos. No es cualquier país. Es justamente casi el que crea este tipo de cultura de masas y este tipo de mediatización donde nos atraviesa esta economía del protagonismo, ¿no? Donde sabemos que tal vez ni siquiera es tan importante el producto que yo tenga para ofrecer, el producto final, sino lo que represento, sino ese ícono que soy y que eso simbólico se pueda transformar en una ganancia monetaria. Entonces lo que le pasó a Britney, y es lo que yo terminé de entender luego de todo este tiempo y efectivamente escucharla, es que se dejó de lado básicamente su dignidad humana y se utilizó 100% como objeto de consumo, como para obtener justamente dinero económico, para lucrar con ella, y que eso simplemente eran beneficiarios sus padres y quienes seguían manteniendo este tipo de tutela. Y cuando vos la escuchás, porque bueno, en la audiencia que estuvo hace un par de meses, ella, como dije, logró hablar, sí. Y de hecho está en YouTube, así que todos la pueden buscar. Cuando vos la escuchás hablar, es terrible lo que dice. No tenía ningún tipo de derecho, la hacían trabajar constantemente. Pero cuando vos la veías en el escenario performatear, o cuando justamente salía por Instagram, cuando lo que estaba en el centro de ella era justamente la imagen, o meterse dentro de este icono, no se veía ese sufrimiento, ¿no? Porque lo que se vende no es Britney destruida, con su salud mental hecha a trozos, llamándola mala madre, había un montón de cuestiones que no pertenecían, ¿no?, a una estrella pop. Y es por eso que necesitaban recomponer esa imagen para que siga rodando ese negocio, que es terrible. Dejaron de lado completamente su humanidad, y no solo eso, sino que para mí lo que más te angustia en cierto punto es que el propio mundo, la propia industria, el propio negocio que la creó fue la que la dañó y la que, entre comillas, lo quiso salvar.
y le terminó haciendo más daño, ¿no? Vos lo describís muy bien, vacía completamente de humanidad, Britney. No tenía derecho, ni ningún derecho, incluso uno de los que más fuertes que denunciaba, una de las vulneraciones más fuertes que denunció, es que no tenía ni siquiera derecho a llevar a cabo su propia salud sexual y su salud reproductiva, que le administraban desde anticonceptivos contra su voluntad, hasta con quién salir y con quién no, hasta lo que comía, hasta qué ropa se colocaba. Y también está esta contradicción de estamos en un mundo en donde el éxito se basa en cuántas visualizaciones o cuántos discos se venden o cuántos libros se venden. Britney alcanzó eso y más. Britney ha quedado en la historia, digo, de acá 100 años hablar de ella, al costo digo, que se entiende, no es una... No ¿Al es que costo de qué? Y no es una condena por su talento. Pero además no es que es una condena de su talento, porque también está bueno eso. No es que sea, como es talentosa padeció eso. No, porque está en un sistema de mierda y rodeada de gente de mierda. Pasó esto que no se tiene que repetir con las futuras Britneys. ¿No? ¿Se comprende? Sí. No, es que concuerdo completamente y me parece que esto es lo importante que quería dejar marcado, ¿no? Como tengamos cuidado con el mundo en el que nos estamos moviendo, con esta modernidad líquida, porque termina creando, lamentablemente, víctimas de este tipo. Ella, de hecho, en realidad era, por ejemplo, cantante lírica, o sea, tenía una voz preciosísima y la industria la agarró, la sexualizó y la convirtió en algo que sabe que vende, ¿sí? Justamente en este ícono que no es tanto lo que produce en sí, sino lo que representa, lo simbólico. Pero la pregunta que nos hacemos todos es ¿a qué costo? Por el ocio del resto, perdemos literalmente la salud de una persona, claro, en todas sus concepciones. No, sí. Es una máquina de picar carne y para mí es lo que hay que tener más cuidado con este tipo de consumo. No estoy diciendo que ahora dejemos de escuchar a Britney, pobre, es su trabajo y es efectivamente lo que le gusta hacer y en lo que es buenísima. O sea, la tiene muy clara y por algo es uno de los íconos pop que quedará, por ejemplo, junto con Madonna, ¿no? Sí. Pero me parece que no es el primer caso que escuchamos de artistas que terminan tocando fondo terriblemente y hay una frase que creo que todos conocemos que es el famoso club de los 27, que son artistas que se han muerto o se han suicidado por múltiples causas a los 27, 28, 25 años aproximadamente. Total. Pero es una edad muy joven y no es casualidad que hayan querido terminar con su vida, ¿no? Tan tempranamente, y es porque están metidos en justamente este mundo, esta industria que no para un minuto, en el que constantemente hay que sacar algo nuevo porque dependés de los demás. Claro. Porque si vos dejás de producir y dejás de hacer algo, ya los demás te dejan de consumir y dejás de ser un producto válido simbólicamente y económicamente hablando. Sí. Y como sabemos, el mundo en el que vivimos sigue siendo muy importante el foco económico. No se puede vivir sin eso. Entonces, también tiene que ver con en qué mundo nos metemos y a qué costo, realmente, a qué costo podemos llegar a exprimir la dignidad humana para el beneficio ajeno. Total. Es un caso que abordado de esta forma, digo, más allá del activismo y las noticias, profundizarlo de esta forma es un poquito la manera de sumar para que no vuelva a ocurrir, para no olvidarlo. Vos lo dijiste, no es un hecho aislado, lamentablemente, el caso Britney, sí es el que más ha convocado colectivamente y el que más ha impactado. Fue para mí el más extremo, claro, en un sentido de que ella sigue viva, ¿no? O sea, claro, tranquilamente podría haber terminado con su vida, como lo hicieron muchos otros artistas que conocemos. Y sin embargo ella siguió adelante, no sé con qué fuerza de voluntad, o sea, admirable, pero creo que es el más conocido porque también fue el que más bizarro se volvió. Fue una tutela que desde el minuto 1 no tenía sentido, o en todo caso, si vas a tutelar a alguien no lo puedes hacer trabajar porque no puede controlar su dinero, pero sí puede planificar un show entero y practicar 300 coreografías y dar 250 shows a lo largo de años. No tiene sentido eso. Entonces, ahí se ve toda la maquinaria de la que estamos hablando y la industria que implica eso y cómo es
Por eso me parece que este término nos ayuda a pensar esto, la economía del protagonismo, ¿no? Se habla de una estrella, porque es ella el ícono, la imagen, pero que detrás hay todo un mundo de control, de poder, Sí. económico, efectivamente, donde lucran con su figura, y No, ella es la no. damnificada. No, totalmente, Balu, totalmente. Ha sido una profundización. Celebro mucho la aparición de Bauman, de la Modernidad Liga, que es ese texto. No Esa, se la esperaban, ¿eh? Un ah, señor polaco de 90 años con Britney, la verdad los he sorprendido. no, no, realmente. Y además en el CBC, Bauman es palabra santa. Digo, nadie escapa del CBC sin tener en sus manos por lo menos una hoja de un texto de Bauman. Es Eh, verdad. nada, Pero bueno, nos ayuda a pensar estas cosas y y, es muy interesante. Digo, o a pensar, bueno, ¿por qué se terminan dando estos procesos, ¿no? total, ¿Cómo llegó Britney a esta total, situación? total. Y bueno, pensemos en dónde estamos viviendo, qué implica justamente la sociedad en la que nos encontramos, cuáles son los fenómenos que se dan y las características o el campo liberado para que terminen sucediendo este tipo de cosas. No, total, colocar los hechos en contextos, como los ha hecho vos, lo has hecho vos recién en este agrodebate tan especial, permiten justamente encontrar los patrones para denunciarlos más rápidamente cuando aparezcan nuevamente. Digo, que van a aparecer nuevamente, no tenemos dudas, que podemos estar Ujú. más atentos, tampoco así. Balu, la verdad es que el Free Britney es un tema que acá hemos tocado increyendo cada vez más a medida que la noticia llegaba a todos, estemos en tema o no. Y hoy la verdad que después de la noticia que hemos recibido el miércoles sobre este capitulazo Ujú. clave en esta historia, tener este agrodebate es una gran forma de sintetizar este nuevo capítulo, por suerte más afortunado para Britney, con tu análisis. La verdad, un espectáculo y una gran noticia. Estamos felices por la columna y por la noticia de Britney. La verdad que sí, y para mí hay que seguir pensando qué implica todo este mundo tan imperialista que se nos ofrece todos los días, Total. ¿no? Y de hecho igual creo que está cambiando porque también se está poniendo en otro plano, y eso será, como decís siempre vos, tema para otra columna, el plano de la salud mental, qué Mm, implica eso, ¿no? total. Justamente a qué costo uno puede seguir produciendo para el resto, pero si tu salud física y mental se encuentra deteriorada, eso sí es imposible. Total. Y bueno, y últimamente estoy viendo muchas estrellas, muchos famosos, ¿no? Que forman parte de este mundo que venimos diciendo, donde la imagen y el plástico, digo, ahí podemos hacer una analogía también, el plástico no solo material, sino simbólico, Sí, sí, como sí. una vida de plástico, donde mostramos algo que está todo bien y después se baja el telón y la realidad es otra. Mm, He escuchado a muchos famosos decir que quieren suspender por un tiempo sus trabajos, no porque no disfruten de hacerlo, sino porque implica algo que ellos no pueden seguir. total. Necesitan parar como cualquier persona, ninguno de Total. nosotros, ¿no? Puede trabajar 12 horas por día y tener una salud mental estable y sin problemas. Entonces está bueno empezar a repensar también todos estos tipos de cosas. Y nosotros como consumidores, digo, desde el otro lugar, desde la vereda de enfrente, también perdonar, ¿no? O también aprender a entender aquello que tanto nos gusta disfrutar. Digo, el artista lo consumimos porque hay un ocio en verlo, ¿no? En disfrutarlo, en escucharlo, en lo que sea. Entendamos también entonces su punto de vista, lo que significa ese tipo de consumo y no apretemos para un lugar al que no le hacemos ningún bien. La verdad ha sido así, sí, coincido plenamente. Ha sido un agrodebate que nos ha dejado muchas ventanas abiertas, muchas pestañas abiertas. En lo que es Britney, todo el contexto, toda es la contextualización que has hecho del caso Britney, Balu. Ha sido. Britney en 5 minutos. Seguramente me No, salté un montón de cosas, pero bueno. Ah, no, y muy hay un completo. documental en Netflix que Sí. salió hace poco, que es uno aprobado por la mismísima Britney Spears, que lo vi ayer y es súper interesante y te aclaran muchas cosas. Así que véanlo, se llama Britney versus Spears, que sería su papá, Britney ¿no? versus Spears, ¿es ese? Sí, señor. Sí, realmente mega recomendado. Y también esta columna en sí, un placer profundizar en torno a los sucesos, a las novedades sobre Britney que han acontecido esta semana bajo la óptica de ella, de Balu Tealdo, estudiante de antropología en la Universidad de Buenos Aires.